para lo de poder ver la clase, digamos, en versión express, mira, les cuento que a lo largo de la presentación hay unos links, son 4 links a 4 videos. ¿Listo? Entonces, digamos que el premio que les voy a dar es que no tenemos que ver los videos durante la clase, sino que los pueden ver con calma en su casa después. ¿Les parece bueno? Okay. Listo, entonces con eso ya hay unos 10 minutos. Listo. Entonces ahora sí, ¿cuál es el...? De todas maneras, eso sí es importante. Esos videos pueden salir en el quiz, las preguntas. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno, los equipos que vamos a ver hoy son 2 que están muy relacionados. Uno es equipos de ventilación asistida y el otro son máquinas de anestesia. Y de hecho, los equipos de ventilación se usan dentro de las máquinas de anestesia. Los equipos de ventilación sirven cuando las personas, por enfermedades o por accidentes o porque están, digamos, sedadas o con efectos todavía de la anestesia, por acaban de salir de una cirugía, condiciones así por el estilo, no pueden respirar espontáneamente de manera normal. ¿Listo? Acuérdense que hay 2 procesos que hemos mencionado cuando vimos espirometría. Uno era la respiración y el otro era la ventilación. La respiración es el proceso de intercambio, ¿okay? El intercambio CO2 y O2 entre sangre y aire. Pero la ventilación es el proceso mecánico. Y ahí hago una pausa para preguntar: ¿te voy a responder hoy, Nata? ¿Tanto que me atarás más? El martes, yo te digo, estos equipos, sí. Así que esos puntitos están perdiendo. No, profe. Estos equipos, a veces hay gente que los llama respiradores, pero técnicamente está mal, porque no son respiradores, ellos no hacen ningún intercambio gaseoso, gaseoso químico. Ellos lo que hacen es ventilar. ¿Listo? Muy útil en condiciones que deprimen el sistema nervioso central, en condiciones de asma, de efectos congénitos, operatorio o cuando el paciente estaba con influencia de medicamentos. ¿Listo? Los equipos que existen hoy utilizan ventilación por presión positiva. Eso quiere decir que ellos inflan los pulmones, les meten aire a los pulmones. Son los equipos que lo utilizan hoy. Pero el primer equipo que se utilizó, que se creó, que se inventó, no funcionaba por presión positiva, sino por presión negativa. Y eran los pulmones, lo que se llamaban pulmones de acero. Ellos no metían el aire en los pulmones, sino que ellos metían a la persona en una cámara, sacaban aire de la cámara y al sacar aire de la cámara disminuía la presión en la cámara. Entonces lo que se generaba era una presión negativa y de esa manera el aire entraba más fácilmente en las personas. El proceso fisiológicamente se parece más a este, al de presión negativa, porque uno lo que hace cuando el diafragma se retrae, cuando la caja torácica se expande, es realmente generar una presión, digamos, un intercambio de una diferencia de presión que en última es negativa y permite la entrada del aire. ¿Así no funcionan las cámaras hiperbáricas? Las cámaras hiperbáricas sí funcionan similar a eso. Es cierto que no son hiperbáricas, son hipobáricas. Esta lo que estás haciendo es quitando el aire. Como estás quitando el aire, entonces estás reduciendo la presión en la persona. En las hiperbáricas, vos lo que estás haciendo es comprimiendo el aire que está alrededor de esa persona. Bueno, entonces, este aparato que se llamaba pulmón de acero se inventó más o menos en el 40 y pico, se empezó a hacerse masivo, en el 40 y pico, porque hubo una epidemia en muchas partes, incluido Estados Unidos, de la poliomielitis. La polio pues era una enfermedad que no tenía en esa época vacuna. Hoy en día todos tenemos la vacuna contra la polio, pero en esa época no había, y lo que hacía era, digamos, atrofiar los músculos de las personas. ¿Listo? En últimas, y el sistema de respiración también se atrofiaba con eso, entonces la gente no podía respirar por sí misma. Mucha gente tuvo que pasar mucho tiempo en cámaras hiperbáricas hasta que se recuperaba. ¿Listo? Sin embargo, hubo personas que nunca se recuperaron de la polio y entonces nunca pudieron volver a respirar normal, ya que tuvieron que vivir en cámaras hiperbáricas por muchos años.
El caso más extenso fue una persona que vivió más o menos unos 64 años, creo, en una cámara hiperbárica. En un pulmón de acero. En un pulmón de acero, entonces vivió más o menos ese tiempo en un pulmón de acero, se murió hace como unos 5 años más o menos. Y toda su vida la pasó, desde el 50 y pico, la pasó metido en el pulmón de acero. ¿Listo? Entonces, No puede hacer nada. ¿Es el Qué que fue triste. abogado o algo así? ¿cómo así que fue abogado? Es que yo vi un video justamente de un señor que también pasó toda su vida en un pulmón de acero. Y me acuerdo que decía que él estudió y creo que era abogado. O algo así, que tenía una profesión. No sé, el caso que yo vi era una señora, pero puede ser que también vivió más o menos el mismo tiempo. Hubo varias personas que duraron mucho tiempo en eso. No sé a cuántas les habrán hecho película o documental. Obviamente lo único que dejaba salir era la cabeza. ¿Listo? De resto, todo el resto del cuerpo estaba metido dentro del pulmón de acero. Bueno, esto es lo que les estaba comentando sobre la presión negativa y positiva. Y esta es como la tablita que ya hemos visto antes. Digamos que para que nos animemos, yo podría preguntarles a ustedes que me dijeran si se acuerdan de cada una de estas cosas. ¿Quieren que nos animemos? ¿Quién quiere hablar? ¿Ahora quiere hablar? ¿No? ¿Valentín? ¿No? ¿Nat? ¿No? ¿Nuestra monitora? Sí, yo no puedo parar. ¿Fabio? ¿Santa María? Como nadie se anima, entonces no vamos a poder alargar la cosa, es sencillo. Volumen corriente es este que estamos respirando todo el tiempo, también llamado volumen tidal, por el neologismo de traer el nombre de tidal volume desde el inglés. ¿Listo? Volumen de reserva respiratorio es lo máximo que podemos meter en los pulmones. Volumen de reserva expiratorio es lo máximo que podemos botar de los pulmones, pero siempre va a quedar el volumen residual, que es ese valor mínimo de la cantidad mínima de aire que mantiene un poquito inflado los pulmones, porque si no colapsaría. La capacidad vital entonces comprende estos tres valores: reserva expiratoria y volumen corriente, sin contar el volumen residual. Esos valores cambian de persona a persona y también cambian, digamos, la media cambia entre hombres y mujeres. ¿Listo? Los ventiladores pueden dejar que la persona respire normalmente y simplemente proveerle, digamos, una elevación de presión en el aire, o pueden controlar realmente la respiración de la persona. Y si la controlan, pueden controlarla totalmente automático o arrancando cuando la persona como que haga el intento de respirar. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a eso, pues entonces ellos van a aumentar esa presión del aire en el interior del pulmón cuando sea la expiración. Cuando sea la expiración, abre una válvula y eso sale. Los ventiladores, hay unos que son grandes relativamente, que se utilizan en las unidades de cuidados intensivos, en cirugía, ¿sí? Y hay otros que son pequeñitos, que se pueden utilizar, que son portátiles, que se pueden llevar a casa, digamos, es para pacientes que necesiten ventilador en la casa. En los casos en que no toleran de pronto grandes volúmenes o grandes presiones, entonces también lo que se puede hacer es poner ventiladores de alta frecuencia, que es, nosotros habíamos hablado de que sin mucho nosotros llegábamos como a 40 respiraciones por minuto, sin mucho. Es como más tipo, como los niños más o menos, es lo que serían capaces de llegar a respiraciones. Pero con esto uno puede llegar a más, a 60 respiraciones por minuto, 70 respiraciones por minuto, pero son respiraciones más cortas, con menos volumen y menos presión. ¿Listo? Cuando nosotros estamos haciendo cuando el ventilador está haciendo ese proceso, pues generalmente va a controlar o por presión o por volumen. Y si controla por volumen, en realidad que está controlando es por flujo. Entonces, por ejemplo, si veo una forma de señal como así, miren que el flujo se está manteniendo constante, el volumen sería el área que hay debajo de esta curva, entonces estamos controlando por volumen, ¿listo? Pero la presión, si uno controla el flujo, no puede controlar la presión. Y si controla la presión, no puede controlar el flujo. Digamos que uno sí tiene una idea de cuánto se da, pero no está controlando realmente las dos cosas a la vez. ¿Listo? Bueno. Digamos, hay dos modos de ventilación: espontánea o mandatoria, obligatoria, digamos. Y dentro de la mandatoria, la ventilación puede ser iniciada por el paciente o iniciada por la máquina. Es muy común que se utilicen
ambas, pero dependiendo del contexto. Por ejemplo, cuando la persona está bajo anestesia, realmente se hace mandatoria y controlada por la vagina, que se puede ver en esta gráfica. Y aquí está controlada por presión, ¿no? Miren que está en cero, luego empieza a subir la presión y luego baja la presión. Ok, resulta que cuando es controlada por el paciente o que es iniciada por el paciente, siempre vamos a ver este piquito negativo. Este piquito negativo es el esfuerzo que hace el paciente para respirar. Cuando el paciente como que intenta respirar, se genera una presión negativa. El ventilador siente y dice, este man quiere respirar, démosle aire. Entonces ahí mismo manda toda esta señal de presión en este caso. La respiración espontánea no tendría esta forma, sino que tendría una forma pues más pequeña, con presiones más pequeñas. Entonces miren ahí nomás, pues aunque no está la escala realmente, pero pues podemos ver que hay diferencia en la forma y en la magnitud de la presión que se utiliza tanto en respiración espontánea como en respiración mandatoria. Un modo, el ventilador tiene diferentes modos, diferentes ondas, ¿cierto? Diferentes señales de activación. Entonces, hay modos controlados por volumen y por presión. Uno muy común es el modo de ventilación mandatorio controlado por volumen, que se utiliza mucho en las cirugías. ¿Listo? Y miren que aquí lo que se está haciendo es controlar la presión, controlar el volumen, el flujo, ¿cierto? Constante durante un tiempo, con eso de controlar el volumen. Mientras tanto, la presión pues está haciendo lo que esté haciendo, dependiendo de las características de los pulmones de la persona. El otro caso sería cuando no queremos controlar por volúmenes, porque de pronto tenemos un volumen bajo, como en los casos de pacientes pediátricos, podemos controlar por presión. Miren que en este caso entonces nosotros estamos controlando esta parte y por eso se ve una rampa y una meseta bien definidas, pero el flujo responde dependiendo de las condiciones del paciente. Cuando el paciente ya de pronto sale de la cirugía, ¿cierto? Hay un proceso que llaman destete, que es dejarlo que se desacostumbre de estar conectado al ventilador. Entonces, durante ese proceso de destete lo que hacen es que dejan que el paciente como que tenga un tiempo para que intente respirar, y si la respiración no ocurre en ese tiempo, pues entonces le mandan un empujonazo de respiración mandatoria. Entonces miren, esto es respiración mandatoria, dejan un tiempo esperando, el paciente respira un poquito y luego otra respiración mandatoria. ¿Listo? También hay una combinación de ventilación mecánica y espontánea cuando se hace la espontánea asistida. ¿Listo? Entonces la espontánea asistida es que sí se deja que el paciente domine el impulso de respiración, pero se le ayuda con un poco de presión para poder inflar más los pulmones. Cuando se requiere, volver a abrir las vías aéreas, porque el paciente de pronto ha tenido obstruidas las vías aéreas, de pronto es difícil para él la entrada del aire, entonces lo que se hace es, normalmente la presión de base sería 0, pero si queremos abrir mejor las vías aéreas, podemos subir la presión de base y utilizar lo que llamamos presión positiva al final de la expiración. Cuando termina la expiración uno debería volver a presión 0. Pero con esta función del ventilador lo que hacemos es que el paciente vuelve ya no a presión 0, sino que vuelve a la presión que diga el pico. ¿Listo? Y esa misma elevación de presión se utiliza en otros modos, como el CPAP. Cuando se utiliza el PIP es porque la ventilación es mandatoria y tiene esa línea de base subida. ¿Listo? El CPAP tiene la línea de base subida, pero la respiración es espontánea. Entonces, el paciente está respirando normal, pero siempre le mantiene ese poquito de presión para ayudar a mantener abiertas las vías aéreas y que pueda tener más cantidad de aire en los pulmones. ¿Listo? El suspiro es otro modo, otra función que tienen los ventiladores, que es para también ayudar a abrir partes de los pulmones, digamos, que se hayan colapsado, que se hayan cerrado. Entonces lo que hacen es que se incremente el volumen de inspiración
durante cierto tiempo. En realidad, este suspiro es como cuando ustedes, digamos, que bostezaran, algo así, o cuando, ¿cierto? Pero ese no lo pueden hacer a cada rato, no es como que uno pueda mantener haciendo eso, porque si uno empieza a hacer, ¿qué es lo que está haciendo? Hiperventilando. Ustedes nunca han visto a una persona que está hiperventilando, que empieza a hacer, y entonces se va llenando de oxígeno, digamos. Bueno, entonces la hiperventilación también es mala, así como la hipoventilación. ¿Listo? Entonces, esa vaina no se puede hacer demasiado y además requiere aumentar la presión. Para tal motivo, por tal motivo más bien, más o menos uno máximo puede dar como unos 3 ciclos de suspiro durante 1 hora. ¿Listo? Se controlan muchos valores, entre ellos la presión, el flujo, el volumen, el tiempo. Entonces la presión en los ventiladores no se maneja en milímetros de mercurio, se maneja en centímetros de agua. ¿Okay? El flujo, pues sí se maneja en litros por minuto. ¿Listo? Pues el volumen en litros. Y el tiempo, hay una fracción, una relación que se llama la relación IE, que es la relación entre inspiración y expiración. Entonces ahora la pregunta que yo les hago es, ¿ustedes creen que la relación entre inspiración y expiración cuánto es? O sea, que uno se demora más o menos al mismo tiempo inspirando y expirando, o que se demora más inspirando, o que se demora más expirando. Más respirando. Van der Hoek dice más expirando. Apoyo la emoción. Camila apoya a Van der Hoek, Santa María apoya también, Laura también, Valentina también, Fabio también. Todo el mundo dice expirando y todo el mundo tiene razón. Es más o menos la relación es 2 a 1. ¿Listo? Entonces, en un periodo de respiración, si usted lo parte en 3, la tercera parte va a ser la inspiración y las otras 2 terceras partes son la expiración. Eso es lo normal. Aunque se puede variar. Entonces, el equipo permite variar también la relación de inspiración-expiración dependiendo de la cantidad pues, de aire, de oxígeno que se quiera que necesite el paciente. Se puede también controlar la concentración de O2. El mínimo de O2 pues sería el O2 que hay normalmente en la atmósfera, que es ¿cuánto? En porcentaje. ¿Quién dijo 21%? Bien, para el que dijo 21%. ¿Listo? O máximo se puede llevar hasta el 100%. Obviamente. También hay factores a controlar como por ejemplo la sensibilidad. Entonces la frecuencia respiratoria también es cuántas respiraciones por minuto hay. Y la sensibilidad es la que te dice cuántos centímetros de agua, ¿listo? Tiene que cambiar, digamos, cuánto tiene que ser la presión negativa que haga el paciente para saber que él ya quiere respirar. Para cuando queremos hacer para cuando la respiración no es controlada por el ventilador, porque queremos que él la inicie. Entonces, ¿cuánto es la sensibilidad a el esfuerzo del paciente para saber que ya quiere hacer una inspiración y que provea la inspiración? Y pues también se pueden cambiar los valores del suspiro. Hay límites de presión por el lado alto, por el lado bajo, hay límites también del volumen de corriente exhalado. Cuánto tiempo la persona puede permanecer en apnea, ¿listo? Y límites también de la entrada del aire de oxígeno, porque si el oxígeno normalmente la línea de gases medicinales viene a 50 psi. Si baja por debajo de 35, entonces tiene que sonar una alarma para decir, mira, hay un poquito de oxígeno. Otra cosa es que una alta presión pues podría hacerle daño a los pulmones, ¿listo? Entre comillas, explotarlos, por así decirlo. Aunque pues no es tanto como que pase eso, pero pues sí, que hace daño. Y si a usted le aplican demasiado volumen por minuto, también le hincan los pulmones demasiado y eso también le puede hacer daño y ocasionar problemas respiratorios después. Entonces, el volumen de inspiración, el volumen que le van a aplicar, tiene que ver con el tamaño de la persona, ¿listo? Sobre todo con el tamaño de la persona, ¿listo? No tanto con el peso. Aunque hay personas que todavía lo relacionan con el peso, pero no, es más con el tamaño de la persona.
Porque es que yo, por ejemplo, puedo estar gordito, pero también soy chiquito. Entonces, realmente mis pulmones no es que vayan a ser más grandes porque yo estoy gordito, mis pulmones siguen siendo del mismo tamaño. Tiene que ver más con mi altura, el tamaño de mis órganos. ¿Ya? Entonces, antes lo aplicaban por peso y eso estaba mal, porque una persona puede ser muy alta y muy flaca. Y entonces, como estaba flaca, entonces era poquito, pero ahorita que no, pues como es tan alta, tenía una buena capacidad pulmonar. Entonces, es eso. Más que para la persona alta que le ponen poquito, importa para la persona pequeña que le puedan poner demasiado y eso le puede hacer daño después. Puede hacerle más daño a la ventilación que lo que tenía antes. Listo, como decíamos, el aire proviene de las tomas de pared en donde hay oxígeno y aire comprimido a 50 psi. Después de eso, ambos pasan por un regulador que mezcla, que hace con toda la presión del gas y con toda la mezcla. Luego pasa al circuito de paciente, el cual contiene filtros y válvulas para evitar que el aire expirado se devuelva. El procesador controla todas las funciones del equipo, el monitor pues está pendiente de la información que llega de los sensores para determinar si se está pasando el aire en las cantidades adecuadas, en los tiempos adecuados, en las presiones adecuadas. La interfaz de usuario pues nos permite determinar qué es lo que vamos a hacer y se pueden salvar los valores de los valores predeterminados, los valores que queremos mantener en la utilización. El humidificador y el nebulizador lo que nos permiten es mantener hidratado el aire que va al paciente, porque el aire demasiado seco pues también va a hacerle daño en las vías respiratorias, que es lo que nos pasa a nosotros a veces cuando la noche está muy seca y dormimos así y nos levantamos con dolor de garganta. Hay veces que dicen que pongo un humidificador en la casa, que es como que eche agüita al aire. Entonces, más o menos es la idea con el nebulizador y con el humidificador. Y en el nebulizador también se puede poner medicamento para que el medicamento se mezcle con el aire que está inhalando el paciente. Cuando los equipos no toman aire de la vía de la red de gases medicinales, pueden tomar aire de cilindros de oxígeno, ¿cierto? O cilindros de aire comprimido. Pero si tampoco hay cilindros, pues entonces los cilindros son las llamadas, las pipas, ¿no? Si tampoco hay cilindros, pueden sacarlos de otro equipo que complementa al ventilador, que es el compresor. El compresor lo que hace es coger el aire normal que hay en la atmósfera y lo comprime y también regula la concentración de oxígeno para mantenerla bien. ¿Listo? El ventilador pues es automático, pero en caso de que haya pacientes que tengan problemas respiratorios y en ese momento no haya un ventilador, uno también puede utilizar un baloncito, un balón respiratorio al que llaman normalmente AMBU, que sirve para hacer el proceso de respiración manualmente. Se utiliza mucho pues en cirugía. Listo. Entonces, por dentro, ¿qué es lo que tiene un ventilador? Entonces, lo primero es, al principio, cuando entra el aire, pues hay que hacerle una trampita de agua para evitar que pase lo que venga condensado, ¿cierto? Y que toda el agua se quede ahí y el aire que pase seco. ¿Listo? Y ahí estamos, digamos, eliminando cierta cantidad de bacterias o otras cosas que puedan venir junto con el aire. Si además lo pasamos por unos filtros, entonces vamos a ayudar a eliminar partículas y otras cosas que puedan estar mermando la calidad del aire que va a respirar el paciente. Después de eso hay unos sensores de presión. Si estos sensores determinan que la presión está por debajo de 35 psi, pues entonces cierran la línea. En todo el circuito hay válvulas de un solo sentido que permiten que pues, el paciente o inspire o expire, pero que no se le vaya a devolver el aire que expiró para que lo inspire nuevamente. Los reguladores, después de que ya han pasado por los sensores del aire, pues el aire realmente nosotros no lo respiramos a 50 psi, entonces ellos lo que hacen es bajarlo a 10 psi y luego pasan por un mezclador, que el mezclador, luego pasan por los sensores del tubo que nos sirven para controlar pues, la cantidad, el volumen que va a pasar después de cierto tiempo, y el mezclador, que es esto, que es como parecido a una sopladora, esas que uno ve que utilizan para limpiar equipos,
El mezclador lo que hace es coger esos dos, el aire que viene por un lado y el oxígeno que viene por otro, y mezclarlos en la proporción adecuada para que luego pasen al circuito que va a salir al paciente. De aquí, de esta línea punteada para la derecha, todo esto ya es desechable, que es el circuito que va a ir al paciente. Entonces, hay un filtro de bacterias que elimina cualquier bacteria que pueda venir de acá, y luego esto va al paciente pasando por el nebulizador que ya les había comentado antes. Y luego de que sale del paciente, entonces también hay una trampa de agua, ¿cierto?, que evita la condensación, y hay unos filtros también que evitan que las bacterias que vengan del paciente puedan volver al ventilador. Entonces la idea es mantener el ventilador lo más aséptico posible, ¿no?, que no vaya a haber entrada de bacterias en él provenientes de un paciente, porque las bacterias que vengan de un paciente, pues es posible que le lleguen al siguiente paciente. Entonces tratamos de mantenerlo lo más aislado de ese peligro. Luego, pues el gas exhalado es medido con un flujómetro y pasa a la válvula de exhalación. La válvula de exhalación es la que abre la puerta para que todo salga al aire, a la atmósfera, pero dependiendo, si uno le ha puesto aquí este control, el PIP y el CPAP, ¿qué era lo que se hacía con el PIP y el CPAP? Nadie se acuerda, entonces no importa, después se acordarán, les tocará acordarse para el quiz, para el examen, para tantas cosas les tocará acordarse. Lo que uno hacía era elevar la presión de la línea de base. ¿Listo? Entonces, lo que se hace con este control aquí es que se eleva la presión de la línea de base para que esta válvula de exhalación no se abra sino hasta pasado cierto nivel. Eso es lo que les decía que ayuda a mantener abiertas las vías aéreas. ¿Listo? Esta es la válvula de salida. Entonces, hay diferentes tipos de alarmas. Puede haber alarmas porque, por ejemplo, el aire se está escapando, hay fuga de aire, hay alarmas porque se desconectó el circuito, alarmas porque también hay pérdida de la energía eléctrica, alarmas por alta presión, alarmas porque se acabó el oxígeno, por ejemplo, entonces también. Y todos estos equipos tienen un test automático de encendido. Una cosa es que los cálculos que se hacen de la presión del aire y el volumen que está inspirando y expirándose tienen que tener en cuenta una conversión, y es que se tienen que manejar valores BTPS cuando el aire ya entra al cuerpo, que es Body Temperature, no me acuerdo, Pressure Saturated, BTPS, ¿listo? Mientras cuando el aire está afuera se manejan las condiciones de temperatura ambiente y presión, temperatura y presión de ambiente, ¿okay? Listo. Esto lo puse en el otro grupo para que lo expusieran, así que eventualmente ustedes lo podrán ver, porque Isabela en el otro grupo lo va a exponer, a no ser que lo quieran estudiar por cuenta de ustedes. El ECMO es otra forma de llevar a cabo este proceso. Entonces, el video está, y de hecho el video puede salir en el quiz, o sea que más o menos van a tener que entender qué es el ECMO. El ECMO lo que hace es que no reemplaza el proceso de ventilación, sino que reemplaza de verdad el proceso de respiración. ¿Se acuerdan de la bomba extracorpórea que ejecutaba el intercambio de gases? Con el ECMO lo que se hace es, lo que pasa es que es menos invasivo, no hay que detener el corazón. Entonces lo que hace es sacar la sangre, pasar por una, digamos, para hacerla que pase cerca de una membrana que va a permitir ese intercambio de gases de oxígeno y de dióxido de carbono, y luego vuelve a entrar al paciente, así como una especie de hemodiálisis. Los ventiladores se utilizan en anestesia siempre, en la máquina de anestesia. Entonces, pues ahí podemos ver un ejemplo de un ventilador con un volumen ideal de 600 mililitros, un poquito más de lo que hemos hablado de 500 mililitros, una frecuencia respiratoria de 12, que es bajita, es como la de un anciano, un ratio más o menos de 1,2, como lo que habíamos hablado antes, un límite de presión de 55 centímetros de agua, y una presión PIP de 5. ¿Listo? Y esta es la conexión, lo que habría, digamos, en esta conexión. Entre ellos tenemos algunas cosas propias de los ventiladores de anestesia, como la salida del flujo de gas fresco, que es el que va a pasar con los gases de anestesia del vaporizador. Y bueno,
Les recomiendo también que si quieren cacharrear más el tema de cómo son las ondas de ventilación, se metan a este simulador que existe online y así pueden ir jugando con los valores y conocer más acerca de cómo funcionaría un ventilador. ¿Listo? Hagamos una pausita ahí. ¿Por qué tan usados el de décimo?